Bueno, estamos en Buena Parada, precisamente, es el lugar donde desde siempre supimos que inició la historia de Río Colorado. Y eso tiene un poco la razón que vemos acá todos los días, y es el río. Las primeras familias, los primeros que llegaban a la zona, inclusive antes de que se instalara el ferrocarril, inclusive antes de que fuéramos oficialmente pueblo, se animaron a sentarse acá, en esto que hoy es el barrio de Buena Parada, y precisamente eligieron este lugar porque, si bien no lo podemos apreciar a simple vista, es la zona más baja. Entonces es como que sí, precisamente en este lugar estamos más cerca del agua. Algo que era necesario en aquellos años, sobre todo porque, bueno, precisamente hablamos de familias, personas que necesitaban el agua como un recurso importantísimo para regar y para consumo. Aquellos primeros que se asentaron acá, estoy hablando ya después de la campaña del desierto, precisamente utilizaron este lugar por su cercanía al agua, y ahí lentamente se fue formando el primer poblado, el primero de los dos pueblos que tuvimos, digamos, como origen del nuestro de hoy, de Río Colorado. Bueno, y esta imagen que estamos viendo ahora, el río no era así. No, el río no era así, y algo que nos acordamos todavía los que tenemos algunos años, precisamente era que era absolutamente colorado. Era un río mucho más caudaloso, muy turbulento, con una cantidad de arcilla importante, lo cual hacía que, bueno, durante mucho tiempo también fue muy difícil el manejo del agua en estas zonas, y de hecho todo este terreno, todos estos lugares eran fácilmente inundables. Nosotros recordamos históricamente la de 1915, la gran inundación de 1915, pero en realidad era algo que pasaba todos los años, el hecho de que este río desbordara y realmente se saliera de su cauce y cubriera todo lo que hoy es el barrio Buena Parada, quedaba todo cubierto de agua, porque era un río muchísimo más caudaloso y más peligroso también. Bueno, si vemos también, vemos la construcción del ferrocarril. ¿Un poquito de historia de él? Sí, el ferrocarril, a ver, en realidad la necesidad de tirar esta línea del ferrocarril entre Bahía Blanca y la confluencia y la cordillera es porque existía en aquellos años, estamos hablando del año 1895, existía la posibilidad de un conflicto con Chile, entre Argentina y Chile. Entonces, rápidamente, digamos, surge la necesidad de tirar una línea del ferrocarril, precisamente esta que va entre Bahía Blanca y la cordillera, para mover rápidamente tropas en caso que fuera necesario. Y el ferrocarril pasa a ser parte fundamental de la historia de nuestro pueblo, como la de muchos pueblos. El ferrocarril llega y funda, muchos dicen el ferrocarril funda, precisamente un poco lo que pasó en este lugar. Si bien ya existía una llegada de personas y de familias, ya estaban precisamente asentándose en la zona, lo que hoy es Buena Parada, el ferrocarril nos dio un impulso diferente. Este puente, digamos, esta línea de ferrocarril fue inaugurada en 1897, y a partir de ahí empieza a cambiar la historia para nuestra región, porque empieza a surgir otro pueblo. Después lo vamos a ir viendo precisamente ahí en la estación, pero la llegada del ferrocarril le da un impulso totalmente nuevo. Es la llegada de precisamente inversiones, es la llegada de comerciantes, es la llegada de otro tipo de comunicación, es la llegada de una oportunidad diferente para la región, lo que hace también que la región sea más importante desde lo económico también, y sea más atractiva. Van a venir muchos más pobladores y va a darle un impulso totalmente distinto. Bueno, estamos en el primer consejo municipal. ¿Cómo llega la historia a este lugar? Bueno, ya precisamente lo bueno es que puede mantenerse todavía, que ha sido inclusive conservado. Precisamente está mostrando ya el periodo de la historia cuando ya empieza a institucionalizarse. Ya para el 1900 se empiezan a levantar las instituciones, después de aquel primer agregado espontáneo de personas que iban llegando, que iban ocupando tierra, ya se produce precisamente la compra de todo este lote de terrenos que hoy es el barrio Buena Parada, y se empieza a lotear, se empieza a dividir precisamente pensando en la creación ya de un pueblo y del surgimiento de las instituciones. Es así que surge ya para el 1900, inclusive está la Escuela 14, está el primer edificio, el primer consejo municipal, comisaría, juzgado de paz. Ya ahí sí, en 1901 empieza a decirse ya que las instituciones están asentadas, y precisamente estamos en este edificio que acá funcionaba la primera municipalidad, podemos decirlo así. Detrás funcionaba el juzgado de paz y la comisaría, todo junto acá. Era el centro del primer pueblo, del pueblo de Buena Parada, y es un edificio aparte que tiene mucha historia porque sobrevivió a la inundación, que eso ya también es importante. Son pocos los edificios que sobrevivieron a la inundación, este es uno de ellos, y además porque
acá pasaron muchas cosas. A ver, en el momento que empiezan a surgir dos pueblos, que no solo es Buena Parada, sino también empieza a surgir el pueblo de la estación, el pueblo de Burnichón, diferentes intereses entre los pueblos hacen que precisamente no se llevaran bien. Los vecinos de la región acá no se llevaban bien, no había una buena relación entre los dos poblados que estaban surgiendo. Y en este edificio, cuando se producían las primeras elecciones municipales, bueno, se produjeron hechos inclusive violentos, de tiroteos, quema de documentos. Estamos hablando del año 1903 y ya éramos también un poco conflictivos en lo que es la estación y el pueblo de Buena Parada. Entonces este lugar tiene muchísima historia. El hecho que se pueda preservar también es muy importante. Bueno, con esa división de instituciones, ¿cómo queda esto? Precisamente empieza a ya surgido y consolidado lo que es el pueblo de Buena Parada, con todas sus instituciones, empieza a surgir lentamente el pueblo comercial. El pueblo comercial es el pueblo de la estación. Son dos realidades totalmente distintas. Un pueblo que con un crecimiento un poco más lento, que es este de Buena Parada, pero que tiene sus instituciones, escuela, comisaría, juzgado de paz, y estaban asentadas acá, y es lo que los vecinos del lugar defendían. Y un pueblo que tiene un crecimiento un poco más rápido porque está más vinculado a lo comercial, porque es el pueblo de la estación, es el pueblo Burnichón, que también empieza a surgir a la par. Hasta el año 1915 está esa disputa entre los dos pueblos por tener sus instituciones, por tener cada uno su personería, digámoslo así. Y bueno, el año 1915 es cuando esto se decide totalmente, precisamente a causa de la gran inundación. La inundación del 15 fue una gran catástrofe, que en varias ciudades al costado, a la vera del río, sufrieron muchísimos destrozos y muertes. Y en nuestra región precisamente se terminó de decidir por el traslado de las instituciones a la estación o al pueblo de la estación, porque la mayoría de las construcciones acá en Buena Parada eran antiguas, eran de barro, todavía eran construcciones más frágiles y que sufrieron muchísimo la inundación. Este mismo edificio lo soportó, hay otros que no, como de hecho la primera escuela 14 no soportó la inundación y también se vino abajo, otros la comisaría, juzgado de paz. Este edificio lo soportó. Y hasta donde sabemos, o me ha tocado ver, si este edificio no tuviera el mantenimiento que tiene y no se le hiciera un resguardo de su fachada, automáticamente empieza a brotar, empieza a caerse y se ve la marca. Yo he tenido la oportunidad de ver una línea muy clara, todavía se ve la marca de la inundación. Quedó, como muchos otros edificios, muy afectado. Bueno, precisamente la marca esta tablita es la que nos marca a la altura del agua que llegó a aquella inundación de enero de 1915. Quizás ahí también un poco tomamos en cuenta, tomamos relevancia de las diferencias de alturas que hay. Nosotros cuando estuvimos en la casona en Buena Parada, en el viejo edificio municipal, si tuviéramos que marcar a dónde llegó la inundación allá, es a la altura de las puertas y un poquito más. Y acá estamos a una altura un poco más baja donde llegó la inundación, porque precisamente estos terrenos son más altos. Y precisamente este es otro de los edificios típicos, icónicos, digamos, de la historia de Río Colorado. No solo el primer consejo, el edificio del primer consejo que aún sobrevive, sino la estación. La estación también es un edificio histórico importantísimo que todavía hoy se preserva en la función que tiene, que precisamente es la de ser estación del ferrocarril. Y este es el lugar que le dio origen al otro pueblo, al pueblo hermano del pueblo de Buena Parada, que es Burnichón. Precisamente cuando llega el ferrocarril a la región, todas estas tierras eran propiedad de los hermanos Burnichón. De golpe se dieron cuenta, digámoslo así, que tenían el ferrocarril en el patio de su casa. Entonces vieron también la posibilidad de lotear estos terrenos y empezar a venderlos a distintos propietarios que sí, ya interesados en la economía del lugar, empiezan a adquirir varios de estos lotes. Por eso que empieza a formarse un pueblo también. De hecho, ellos planificaron inclusive dónde iban a estar instaladas las instituciones, dónde iba a estar la plaza, dónde iba a estar el edificio municipal, porque a medida que iba naciendo un pueblo, ellos planificaban ya también las instituciones. Cuando digo ellos, digo los hermanos Burnichón. Y este pueblo es precisamente el que le da el impulso a la economía de la región y le da impulso al crecimiento. ¿Por qué? Porque muchos de los que se sienten atraídos para venir a vivir acá son comerciantes. Lo que hoy es la calle San Martín, toda la típica calle comercial de nuestro pueblo,
ya lo fue desde sus inicios, cuando estaba creciendo y naciendo el pueblo Burnichón, porque precisamente la cercanía de la estación les permitía eso, les permitía poder empezar a instalar sus tiendas, sus comercios, las primeras herrerías, los primeros hoteles. Lentamente va creciendo el pueblo Burnichón, si bien, como decía yo antes, va creciendo a una velocidad más rápida que lo que es el antiguo poblado de Buenaparada. Hasta el año 1915 y hasta que la inundación en definitiva decide dónde se van a terminar de instalar las instituciones, y lo hacen en el pueblo de la estación, porque precisamente es el que soportó mejor la crecida de ese año. ¿Desde ahí comienzan a armarse los barrios también? Sí, igual durante muchos años esto, siguieron siendo lugares muy chicos y lentamente, lo que sí el pueblo empieza a mirar cada vez más hacia el río. Es raro, pero siempre estuvimos un poco de espaldas al río, Y bueno, desde nuestros orígenes también, y la idea de los hermanos Burnichón era inclusive diseñar el pueblo hacia lo que hoy es el barrio de Villamitre. Hacia allá tenían ellos pensada, bueno, la plaza, las instituciones. Esta parte que está entre la estación y el río siempre fue una parte secundaria. Sin embargo, el pueblo lentamente empieza a crecer al revés, y empieza a crecer hacia el río. Y esto es porque en el año 1909 se construye el puente carretero, y el puente carretero le da también otra dinámica a nuestro pueblo en relación con Bahía Blanca. Entonces, si bien durante muchos años, estamos en la década del 50 todavía, y es un pueblo que está entre las vías del ferrocarril y el río. Es un pueblo de crecimiento, digamos, lento, con pocas familias, pero sí empieza a marcarse esa línea de crecimiento hacia el río. Bueno, Diego, este es el último paso tal vez en nuestro recorrido. ¿Qué significa este monumento? El busto de San Martín precisamente es uno de los monumentos, si no el más antiguo que tenemos en la localidad. Está ubicado en nuestra plaza, en el centro de nuestra plaza San Martín. Precisamente es otro, creo yo, es otro de los que manifiesta esta disputa entre los pueblos, cómo fue surgiendo Río Colorado, porque precisamente este busto es una rareza. Estos se hicieron 8 en total, se hicieron con la fundición de los cañones de la campaña del desierto, y la idea era que para el año 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo, los poblados más importantes de lo que era el territorio de Río Negro tuvieran un busto. Bueno, Río Colorado fue seleccionada como una de las localidades que iba a tener al general San Martín en alguna de sus plazas. Se demoró esa entrega y llegó acá en el año 1912, pero llega acá al barrio de Buenaparada, donde precisamente ahí estaban las instituciones y estaba el pueblo original. Y ahí viene una de las historias más interesantes que muchos de los vecinos antiguos recordaban, que precisamente fue robado, fue sustraído de allá una noche en medio de estas disputas por tener las instituciones, por tener el pueblo en sí. Se robaron, digamos, un símbolo y fue traído acá, enfrente de la estación del ferrocarril. Ahí estuvo el general. Hay Ramón Minieri es quien lo describe bien cuando dice el general trasladado, y a la medida que lo trasladaban también iban nombrando, porque la calle nuestra, la calle San Martín, era la calle de la estación, históricamente fue la calle de la estación. Cuando se coloca ahí el busto pasa a ser la calle de San Martín, y a partir de ahí después va a tomar el nombre por la avenida San Martín. Después es trasladado cuando todas las instituciones se mueven también, cuando empieza a surgir o se empieza a dar este espacio para la plaza, para el surgimiento de nuestras instituciones, nuestros edificios. Precisamente se coloca acá y también bautiza esta plaza. Esta plaza originalmente era llamada Sol de Mayo, precisamente porque quien donó estos terrenos para las instituciones es Joaquín Aznares, y él tenía el almacén Sol de Mayo. Entonces, en honor a quien había donado esos terrenos, se le puso ese nombre. Cuando llega a San Martín, ya pasa a ser la Plaza San Martín. Esta plaza siempre fue, y recuerdo de mis viejos, recuerdo de mis abuelos y de toda la gente mayor, era el corral, era el potrero del pueblo. Se podía ver inclusive que estaba cercada por alambrados, había animales, había un molino de agua. Después, lentamente, y a medida que el pueblo obviamente fue creciendo, fueron surgiendo las instituciones todas a su alrededor, ya tomó la forma definitivamente también que vemos hoy. Bueno, en aquellos tiempos, ¿había una división de clases de lo que era el barrio Buenaparada y lo que era Burnichón? Río Colorado siempre tuvo división de clases. Y desde sus orígenes, bueno, como muchos pueblos, desde sus orígenes quedó muy marcado esa diferencia al principio de los dos pueblos. O sea, Buenaparada pasó a ser el pueblo relegado, y eso también generó ciertas discordias. El pueblo de la estación era el pueblo de los comerciantes y de los fuertes hacendados. Acá llegaron gente con un poder adquisitivo quizás un poco más importante, son los que crearon los comercios más fuertes del lugar, y esa división quedó.
entre lo que era el antiguo Buena Parada y Pueblo Burnichón. Algo que después se trasladó a las divisiones que existían entre las distintas corrientes inmigrantes. Río Colorado también está muy marcado por esas divisiones entre vascos, españoles e italianos, y eso también se ve muy marcado. Así que diferencias sociales sí se marcaron desde el inicio, pero sobre todo con el antiguo pueblo que fue, desde ese momento fue el pueblo más relegado, digamos que hoy es el barrio más antiguo de nuestro pueblo. Bueno, acá se instalan todas las instituciones, con alguna organización, con alguna disposición. ¿Cómo fue eso? Sí, fue muy lento también. Los terrenos fueron donados y para tenernos una idea, nosotros la Escuela 18 está ahí desde el año 1931, perdón. Fue una de las primeras instituciones que se instaló, que logró instalarse ahí, y después van surgiendo las demás. ¿Por qué? Porque nosotros, al no ser provincia y al ser parte de territorios nacionales, digamos, los fondos destinados a los territorios nacionales llegaban tarde y mal. Entonces muchas, y una de las características de Río Colorado, que a mí me llamó mucho la atención, en realidad muchas de las instituciones, muchos de los edificios terminaron de instalarse después de que los propios vecinos hicieran colectas. Así pasó con la comisaría, así pasó con la municipalidad, así pasó con la iglesia, que creo que fue, y el correo fue el último que se terminó de instalar acá cercano a la plaza, pero todas iban surgiendo lentamente, con muchos años de sacrificio y con el aporte también de los propios vecinos. Bueno, ¿considerás que Río Colorado ha ido avanzando en la historia? Sí, creo que sí. A mí es bueno, yo soy fanático y es un lugar que no solo es el lugar en el que nací, sino que me encanta. Si es una opinión personal, me gustaría que haya crecido un poco más, pero creo que sigue siendo el Río Colorado de siempre y sí, es hermoso. ¿Por qué valorar nuestra historia? Porque me tocó conocerla, quizás a mí me tocó conocerla de grande, entonces ahí empecé cuando realmente me interesé y cuando realmente me empecé a interesar por algunos por qué. Y creo que Río Colorado tiene precisamente una gran fortaleza en la historia, porque acá podemos hablar de historia del ferrocarril, podemos hablar de historia de la inmigración, podemos hablar de la gran inundación, podemos hablar del bombardeo, podemos hablar de producción, del surgimiento de las chacras, y cada etapa de la historia nacional que ha tenido relevancia está marcada en alguna parte de nuestro pueblo. Entonces creo que es una historia muy rica, no solo dicho por mí, me han dicho muchas personas en la provincia que aprovechemos en Río Colorado a conocer la historia, porque en pocos lugares vamos a tener tanta cantidad de temas como para poder conocerla. Así que bueno, por eso también me interesé yo.